La palabra. Y Padre, te pido para que esta palabra sea una palabra de bendición, donde tú puedas hablar, donde tú puedas traer una unción fresca, Señor, donde tú puedas traer fuerza, Padre, y traer una convicción firme a nuestros corazones, Señor, de que queremos vivir como una iglesia cristocéntrica, Señor, como hijos, como familia, Padre, honrándote y tomando cada decisión, Señor, por amor a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, muy bien, el tema de hoy se llama Dios llamándonos a lo extraordinario. ¿Y por qué le puse así? Porque quiero enfatizar en las cosas ordinarias que hacemos en la vida. Lo ordinario, ¿qué es? Lo ordinario es simplemente lo que hacemos día tras día sin darnos cuenta que ya es un hábito y lo hacemos como costumbre siguiendo el ritmo que lleva la vida, ¿no? Entonces, extraordinario literalmente significa fuera del orden o regla natural o fuera de algo común. Eso es algo extraordinario, algo que sale de lo común, que sale del orden que lleva la vida, y a eso le podemos llamar extraordinario. Por eso a veces la gente te dice que tengas un día extraordinario, que no sea igual a los demás. Por otra parte, ¿qué es lo común? Lo común es, pues el significado, le quiero dar un significado práctico, no le quiero la definición, pues ustedes la conocen, pero algo práctico que para mí representa es, lo común es pues lo que haces todos los días. Y para un ejemplo, lo común es mi café. En lo personal, para mí, Sara y yo tenemos una cafetería, y para mí lo común es levantarme, llegar al café y hacerme un café como a mí me gusta. Ya sabes, Sara, como a mí me gusta, entonces para mí eso es lo común. Para otras personas lo común es en la noche ir por su orden de campechanas y su orden de papas. Entonces, eso es lo común. Y digo campechanas porque tal vez no te guste el café. Si no te gusta el café, pues te deben de gustar las campechanas. Y si no, pues nomás Dios nos une. Y bueno, ¿a qué voy? A que a veces en la vida tendemos a tener nuestras cosas que ya nos dan seguridad, las cosas que ya nos gustan. Por ejemplo, mi café, no lo cambio porque sé que el otro, no me lo quiero preparar porque tal vez no me gusta. O no cambio las campechanas porque si yo pido otra cosa sé que no me va a gustar. Tal vez me da miedo que diga, ay, no está bueno. Y a veces tenemos ese pensamiento de que no, tráemelo de siempre. ¿Por qué? Porque nos da inseguridad al decir, no sé si va a estar bueno, si lo voy a disfrutar, etcétera, etcétera. Es un ejemplo muy burdo, pero simplemente lo pongo para darnos una idea de que vamos a hablar de algo de lo ordinario, que hacemos todos los días, lo rutinario, lo que nos gusta siempre. Entonces, una pregunta que me hice yo es, ¿qué hace la gente común hoy en día? Lo que identifica a la gente común es que siguen la corriente que los lleva. Básicamente eso hacen. Como dice la canción, como el salmón debo aprender a no dejarme llevar. ¿Por qué? Porque simplemente vamos con la corriente. Vamos caminando con nuestros amigos, vamos caminando con nuestra familia, vamos encaminados en lo que la vida te dice que haga. Por ejemplo, yo pues estoy encaminado a terminar mi carrera porque pues la sociedad me dice que tengo que terminar mi carrera, y mis papás. Entonces, no puedo dejarla. Estoy encaminado a eso, y después de eso estoy encaminado a tener un trabajo para mantenerme solo. Entonces estamos encaminados en una vida, ¿no? Y cada quien tiene el rumbo de su vida, pero ese rumbo lo dicta Dios. Entonces, hablando de qué hace la gente común hoy en día, pues la gente común no sale de normal. Y no quiero enfatizar en lo que la sociedad nos dice que haga, sino quiero enfatizar en la gente quiere encajar por ser común, por ser como los demás, por simplemente tener un círculo de amigos, o tener una relación de trabajo, o tener una relación de negocio que te va a hacer bien y que tienes un beneficio. Entonces tú quieres encajar en un círculo. Inclusive, ¿cuántos no conocen un amigo, cuántos no conocen un familiar que está teniendo relaciones de negocios equivocadas y que está haciendo todo lo incorrecto, todo por encajar, ¿no? Porque la gente busca el beneficio propio. ¿Y esto por qué pasa? Porque siguen la corriente sin conocer el propósito para sus vidas. Las promesas de Dios, por lo que caen en una vida sin propósito. Porque una vida sin propósito, básicamente es ir con el flujo de la vida a llegar a donde te lleve. Te puede llevar a la muerte, te puede llevar a llevar una vida sin sentido, pero pues la viviste como quiera. Y hay una frase que me llamó mucho la atención que dice: cuando los intentos de agradar a los otros son excesivos, llegando a superar las propias necesidades y los propios gustos e intereses, puede perjudicar a la persona y traer consigo consecuencias negativas para el bienestar. Cuando la obsesión por agradar a los demás, de ser aceptado por los demás, supera las propias necesidades, corremos el riesgo de olvidarnos a nosotros mismos. Y ahí yo le quise cambiar y le puse: corremos el riesgo de olvidarnos de Dios.
Porque nuestra vida no gira en nosotros mismos. Por eso estamos aquí, porque somos cristocéntricos. Nuestra vida gira alrededor de lo que Dios dice en su palabra. Por cierto, ¿me puedes pasar mi Biblia, por favor? Se me olvidó. Aquí tengo todos los versículos anotados, pero como quiera. Y bueno, nos lleva a olvidarnos de Dios. Y lo común nos resulta cómodo. Lo común es la seguridad. La vida cotidiana es lo más seguro que tenemos en la vida. Encajar en una sociedad resulta muy cómodo. Ser amigo de todos es cómodo. Tener un trabajo padre es cómodo. Ser amigo de los socios de la empresa es cómodo. Siempre la comodidad nos va a llevar a una estabilidad emocional, económica, familiar, etcétera, etcétera. La realidad es que para llegar a vivir el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿qué necesitamos? Salir de la comodidad. Hay una frase en los últimos meses que ha resonado en mí que dice: el emprender una misión en fe requiere de propósito. Porque sin propósito, cuando vengan los días malos, no va a tener sentido tu lucha. Porque a veces nos movemos porque simplemente decimos, pues sí, le voy a echar ganas y voy. Es como Año Nuevo. En Año Nuevo todos van a hacer dieta. Y si nunca lo han hecho, pues han fallado como ser humano. Siempre en Año Nuevo voy a hacer dieta, voy a cambiar mis hábitos, me voy a levantar temprano, voy a ayudarle a mis papás, voy a ayudarle a mis suegros, a quien tengan. Y pasa un mes y ya se te olvidó porque ya te otra vez en la rutina, en lo ordinario. Es lo mismo. Entonces, esta frase quiero que se quede como un parteaguas en la predicación, que diga: emprender una misión en fe requiere propósito. Si no hay propósito, no hay una meta a donde tienes que llegar al final. Y no habrá ánimo cuando queramos rendirnos. Y pues bueno, como en lo personal somos millennials, yo y mi generación, yo sé que algunos no ya, pero estamos acostumbrados a que todos nos digan 3 pasos para el éxito y 3 pasos para que te vaya bien, 3 pasos para hacer cualquier cosa. La clave del éxito, nos gusta eso. De hecho, creo que YouTube está lleno de cómo llegar al éxito. Entonces, yo creo que la clave para vivir fuera de lo común es vivir en fe. Y no sé si aquí mi papá ha dicho la frase de somos hombres de fe, pero él siempre la dice. Y desde chiquitos a mis hermanos, a mí y a mi mamá, él siempre decía en las conversaciones: somos gente de fe. Y creo que es algo que predica siempre. En mis recuerdos está mi papá diciendo al grupo donde sea que esté predicando: somos gente de fe. ¿Eso por qué? Porque sin fe, ¿qué hacemos en la vida? Nada. Somos un ser humano en un mundo que quién sabe quién creó, sin fe. Y vamos caminando hasta que llegue la muerte. ¿Y qué hay después de la muerte? Pues igual nada, porque no tienes fe en que existe un cielo, en que existe un Dios. Entonces la vida no tiene sentido, básicamente. Y 1000 veces hemos escuchado el significado de fe. ¿Qué es fe? A ver, vamos a decir a la de 3 y estoy seguro que vamos a decir lo mismo. 1, 2, 3. La fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos no lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos lo enseñaron. Entonces nos lo memorizamos. Pero despuesito de eso, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y en Hebreos 11 se llaman los héroes de la fe. Y hay muchos ejemplos de gente que vivió por fe. Sara, Noé, muchos personajes de la Biblia que hicieron cosas por fe. Y en todos estos ejemplos, lo primero que resuena es el propósito. Ellos tienen una misión, un porqué, por el cual Dios los llenó de fe y los llevó a actuar en fe, porque había un porqué de las cosas. Transformaron generaciones, salvaron un pueblo, salvaron a su familia, salvaron la creación, etcétera, etcétera. Y bueno, yo quiero leer simplemente algunos de los versículos. Creo que por ahí Rob tiene algunos, pero si no están en pantalla los puede buscar en su Biblia. Vamos a estar leyendo Hebreos, todo Hebreos, no me voy a mover de Hebreos. Entonces, si puede buscar Hebreos 11, le doy una chancita. ¿Ya lo tienen? Amén, muy bien. Si ya lo tienen, perfecto. En Hebreos simplemente está hablando de hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Yo voy a leer algunos y dice en Hebreos 11:3: por la fe entendemos
que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, y aquí no dice, pero es obvio que vino de cosas invisibles, a causa de fe. El mundo fue creado por Dios y ahora nosotros amamos a Dios por causa de fe. Entonces, en el Hebreos 8, vamos a ver Hebreos 8, bueno, no están por orden, pero vamos a ver el 8, el 7, el 5 y el 11. Vamos a ver estos distintos personajes, y el primero dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Qué impresionante cómo un hombre literalmente vivía de fe. No sabía dónde iba. Dios no le dijo: te voy a llevar aquí. Dios le prometió una tierra, pero Dios nunca le dijo cuál era. Simplemente lo llevó y él tomó su camino, tomó el rumbo, porque ni siquiera le dijo para dónde Dios. Él tomó el rumbo y llegó. Y la misión se cumplió. Pero ¿qué hubiera pasado si la historia de Abraham no hubiera tenido fe? Hubiera sido como Jonás, pues hubiera terminado tragado por una ballena, o tal vez no hubieran hecho nada de su vida porque no siguió por fe a Dios. El 7 dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Entonces, si vemos qué pasó con Abraham, se fue a la tierra prometida. ¿Ok? Su fe lo llevó a la tierra prometida. Ahora vemos, Noé salvó a su familia del diluvio por fe, en obediencia a Dios. Ahora el versículo número 5 dice: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Enoc? Por su fe fue llevado al cielo sin morir. Y por último vamos a estar leyendo el 11, que dice: fue por la fe que Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Entonces creo que aquí el común denominador en todas estas situaciones es que la fe no era una fe sin propósito. La fe no los llevaba simplemente a ir caminando por la vida diciendo: yo creo en Dios, yo confío en Dios, sino su fe tenía un porqué. Y el porqué era: para Sara, un hijo; para Abraham, una tierra prometida; para Noé, salvar a su familia. Y todos ellos lo hicieron. Y en la Biblia hay muchos otros personajes que no lograron su misión porque tuvieron una falta de fe. Y en Isaías 43:10, no viene en la pantalla, pero Isaías 43:10 lo puede buscar y subrayar, y dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. ¿Esto por qué? Porque a veces queremos que el propósito de Dios se nos revele así nada más, como en la Biblia la vamos a abrir y vamos a leer: Dios tiene como propósito para ti irte a India y ser misionero. O si te gusta servir en niños, que tener un ministerio de niños enorme, o tener una casa hogar, no sé, lo que sea. ¿Tú crees que tu ministerio te lo ponga Dios en las manos y esa sea tu misión de vida? Cuando realmente ya tenemos un llamado que viene escrito en la Biblia y no es lo que pensamos, porque nosotros literalmente estamos llamados simplemente a ser discípulos, a compartir el evangelio y a llevarlo al mundo. Pero la gente se pasa pensando: ay, pero Dios, ¿cuál será el propósito tuyo para mí? Oran años para que Dios les revele su propósito. Día tras día: Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres? ¿Que yo sea pastor? Voy a ser pastor un día. ¿Y qué en el transcurso de ser pastor, qué vas a hacer? En el transcurso de ser un líder de ministerio, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar que llegue? Tienes que tener una fe que esté moviendo montañas para que al final, cuando llegue la promesa de Dios para tu vida, tu fe se haya hecho una realidad. Luego en Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Ustedes creen que esto es un llamado para todos nosotros? No sé si lo creen. Si lo crees, di amén. ¿Ustedes creen que eso es un llamado?
Entonces, ¿por qué nos pasamos preguntando cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Si el propósito de Dios está en nuestro trabajo, está en la calle, el propósito de Dios es ayudar a la gente que tiene necesidad. Inclusive que la gente nos ayude a nosotros cuando estamos en necesidad. Y no me refiero solo a necesidad económica, sino necesidad de hablar, de dar una palabra de apoyo. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces empiezo hablando de lo común y lo ordinario y luego empiezo a hablar de gente de fe. ¿Por qué? Porque la gente de fe no es ordinaria. La gente de fe no es gente que vive su vida sin propósito. Es gente que día tras día se levanta para buscar a Dios, para levantar en fe a otras personas y para que un día llegar a la meta que su fe le dice que es para nosotros, llegar al cielo, estar con Dios y adorarle por la eternidad. Eso es nuestro único fin. Ya habiendo leído estos versículos, los leo porque, bueno, el propósito de Dios empieza donde les dije que Dios dice: son mis siervos escogidos para que me conozcan, crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Ese es el inicio. Y yo pienso que termina donde dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. Y digo que empieza en el pasado y termina en este, porque literalmente este versículo termina diciendo: hasta el fin del mundo. Creo que Dios no se queda corto a la hora de revelar la palabra y está muy sencillo. Literalmente dice: les aseguro que estaré con ustedes siempre mientras estén cumpliendo mi llamado para ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestro llamado hasta el día que Dios nos mande a hablar? ¿Perseguir nuestro sueño frustrado? Porque todos tenemos sueños. Yo estoy muy joven, tengo muchos sueños. Pero la verdad es que esos sueños son en vano, porque la vida da muchas vueltas y al final del día pueden no cumplirse, puede sí cumplirse, pero lo único que se va a cumplir y lo que es realidad es la palabra de Dios. Y lo único que realmente vas a dejar en la vida es si levantaste a hombres de fe, si levantaste a mujeres de fe, si impactaste en los demás, si viviste una vida ordinaria, si viviste una vida de fe. Lo decía cuando dice en Hebreos, cuando habla de Enoc, dice: antes de ser llevado Enoc, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Qué padre, ¿no? Que te conozcan como una persona que agrada a Dios. Y por tus actos, no por tus palabras, porque a veces nosotros predicamos tanto que se nos olvida actuar. Me pasa en el tráfico. Se te olvida que eres cristiano. Y la verdad es que creo que debemos de ser más conscientes de predicar de Dios a la gente que nos rodea. A veces tenemos un local y a veces la gente llega y sin mencionar a Dios te preguntan: ¿eres cristiano? Porque las pláticas están en base a no soy yo. La plática está en base a bendecir a las personas, en levantarlos, en apoyarles. Y ya sé que esta frase es bien cliché, pero es una realidad. La gente nunca va a leer la Biblia, pero te puede leer a ti. Todos los días interactúo con gente que no me conoce ni yo a ellos, pero realmente con unas palabras puedes impactar el fin de su día. Con esas palabras lo puedes dejar inquieto, lo puedes dejar entendiendo que su vida no está sola y triste, que su vida tiene un propósito. Porque creo que el problema de esta generación es que viven sin propósito. Y tal vez unos lo están viviendo más que otros, pero gente de 50, de 70, gente de 10, niños que se creen sin propósito, amigos míos se creen sin propósito. Cuando tú llevas el propósito de Dios, su vida cambia. Porque ellos no saben lo que la vida tiene para ellos. La vida no tiene nada para ellos. Dios tiene algo para ellos. Y eso que Dios tiene no son riquezas. Eso que Dios tiene no son sus sueños. Y no me malinterpreten, Dios pone los sueños en los corazones. Pero cuando tú llegas a cumplir un sueño, debiste de haber puesto a Dios en el centro de tu sueño. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que a veces cumplimos nuestros sueños y se nos olvida Dios. Dios te da un sueño para que lo cumplas, pero en el ínter de cumplir lo que tú anhelabas, vas a impactar a gente y vas a compartir de Dios. Es como los milagros. Cuando Dios sana a alguien, está en el hospital y lo sana, ¿qué dicen los doctores? Ay, wow, tu Dios te sanó, porque la medicina no. Es impresionante, ¿no? Como cuando la gente queda sana en el hospital a causa de Dios y a causa del milagro, los doctores de repente tornan y dicen, pues los doctores ya saben cómo son. Yo tengo un hermano doctor. Son medios así. La ciencia es la ciencia y no miente, pero cuando Dios entra en la ecuación, nada tiene sentido.
Y cuando Dios hace un milagro, nadie puede negarlo, porque hay cosas que la ciencia te dice que va a ser un no y Dios dice que va a ser un sí, y nada va a cambiar el sí de Dios. Y qué impresionante cómo la gente realmente cuando voltea a ver a Dios, su vida cambia. Cuando nos levantamos en gratitud a Dios y con fe, la vida cambia. De verdad, de ahora en adelante tómense un tiempo en las mañanas para reflexionar, ya sé que la vida es muy ajetreada, a veces no tenemos tiempo no vamos a mentir, a veces no hay tiempo de orar, sentimos que la vida nos consume y no tenemos tiempo de orar, de sentarnos a leer. Siempre levántense con un corazón de gratitud, porque de verdad que Dios es muy bueno con nosotros, estamos bendecidos, el poder estar aquí es una bendición. Y la mayor bendición es que podemos vivir con propósito. No ocupamos nada más que el amor de Dios y su fidelidad para nosotros todos los días. Los invito a que de hoy en adelante de verdad se levanten con un propósito de cumplir la misión que Dios les dejó. Que se salgan del ordinario, que se salgan de cumplir con la gente. A veces los compromisos son bien incómodos porque inclusive amigos de toda la vida que nos hacen tratar de hacer cosas que no están bien. Y no lo digo porque yo tengo 20 años y mis amigos están locos, lo digo porque yo sé que ustedes tienen amigos de 50 años que los incitan a hacer cosas que no son correctas. Amigos de 30 que viven vidas equivocadas y te están diciendo que hagas cosas que no son correctas. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a tener la vida ordinaria? ¿Vas a hacer lo normal de la sociedad? He escuchado compañeros de trabajo que dicen, es que yo hago 1000 cosas bien para mi familia, una mal no me define, o una mal no va a cambiar el rumbo de mi familia. Sí, una mal sí va a cambiar el rumbo de tu familia, y sí, hay muchos ejemplos en la vida, o donde volteas hay hombres que se equivocan y la familia no vuelve a ser igual. ¿Y esto por qué? Porque siguen lo común, porque no son hombres de fe, porque no se levantaron. Y ahora, hay un versículo acá abajo, creo que es Deuteronomio, no lo tengo anotado la verdad, pero dice, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, te dará muchos hijos, en gran cantidad de animales y te hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué creen que nos está diciendo este versículo? ¿A qué le suena? Que nuestra vida estamos llamados a tener una vida bendecida, a tener una vida en prosperidad, pero la prosperidad no es el dinero. La prosperidad no es un buen carro, la prosperidad no es nada material, la prosperidad es la bendición de Dios de poder compartir en iglesia, de poder ser familia aquí. Un día a la semana te puede llenar de gozo, un día no define toda la semana, pero mínimo estos días, esto es bendición. Esto es el propósito de Dios para nosotros, estar aquí reunidos. Entonces, otro punto es, Dios deposita los sueños en tu corazón. Si tú te levantas un día y tu corazón se está moviendo por algo, no es coincidencia, no es casualidad, no es un pensamiento tuyo que te levantaste teniendo porque simplemente tu subconsciente lo estuvo pensando. Dios pone sueños y anhelos en los corazones y nunca es muy tarde. Yo sé que pueden estar pensando que yo digo eso porque tengo aspiraciones en la vida. La verdad es que para todos hay aspiraciones en la vida. Mi abuelo sigue teniendo aspiraciones. ¿Y qué vas a hacer con tus sueños? ¿Qué vas a hacer cuando estés encaminado a cumplirlos? ¿Qué vas a hacer con los sueños de tus hijos? ¿Los vas a encaminar a cumplir egoístamente sus sueños? ¿O los vas a encaminar a poner a Dios en el centro de su vida para que Dios haga lo que Él quiera hacer? Porque todo lo que hagamos en la vida, Dios nos va a permitir hacerlo. Por eso existe el libre albedrío, porque Dios nos va a permitir hacer lo que queramos hacer. Yo me puedo salir y atravesarme un camión, pues me va a llevar el camión, porque yo lo quise hacer. Y así mismo lo puedes hacer en la vida creyendo que estás haciendo las cosas correctas, pero nunca metiste a Dios en la ecuación. Y si tú no metes a Dios en la ecuación en un principio, Dios se puede meter al final de la ecuación, pero nunca va a ser igual. Siempre va a haber consecuencias. Entonces, yo creo que Dios nos está llamando a siempre ser conscientes de que a la hora de buscar un sueño, de perseguir un sueño, poner a Dios en el centro de ese sueño. Ese sueño se puede llamar familia. Hoy, como las estadísticas lo dicen, las familias están destrozadas. ¿Por qué? Porque no estuvo Dios de por medio.
nunca metieron a Dios en la vida de sus hijos, en su relación de matrimonio. La vida va y nunca meten a Dios, y al final, ¿qué pasa con la vida? Termina mal porque vivieron una vida común. Y a veces, siendo cristianos de toda la vida, pensamos, o ya llevan tiempo siendo cristianos, y si no, pues puede pasar algún día, que llevamos tanto tiempo yendo a la iglesia, llevamos tanto tiempo sirviendo en el ministerio, llevamos tiempo simplemente parándonos en la iglesia creyendo que esto es Dios. Esto no es Dios. Dios es mucho más. Dios está fuera de estas cuatro paredes. Dios está en el mundo buscando que alguien se levante a hacer cosas afuera de la iglesia. Eso es Dios. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con los sueños de Dios para este mundo? Con el propósito. ¿Nos vamos a levantar en fe a cumplirlo? ¿Vamos a salir de estas cuatro paredes y vamos a seguir siendo indiferentes con la gente que necesita de Dios, que necesita que tú le levantes en fe? A veces es impresionante cómo literalmente con poder ser empático con la gente. Hoy me toca ver demasiada gente que es muy triste. Bueno, es muy triste. Enfrente de donde trabajo hay una tienda de abarrotes y llega gente de todo, llega gente con mucho dinero, llega gente normal como uno y todo, y a veces allá afuera hay gente parada con necesidad y no les están pidiendo nada, pero la gente sale, les da una cara de rechazo tan horrible, hasta parecen inhumanos, parece que no sé, es muy triste verlo. ¿Y saben por qué es eso? Por la falta de propósito en la vida, porque buscamos los propósitos que nuestro corazón nos dice que queremos. Porque los propósitos a veces en la vida se nos vienen en la universidad y decimos, voy a cumplir porque lo voy a cumplir, y quiero este trabajo, y quiero este emprendimiento, quiero este negocio, y quiero esta casa y este carro, y no me voy a morir sin este carro. Eso no es propósito. Un día te puedes chocar en tu carro del año y nuevo y te vas al cielo. No cumpliste tu propósito. Lo que de verdad va a impactar es qué tanto amaste a la gente como Dios nos amó a nosotros. Eso va a trascender. ¿Qué tanto le compartiste a tus amigos de Dios? Porque la verdad es que a veces tus amigos están risa y risa hablando de tonterías y borrachera y lo que sea, pero cuando tú sacas el tema de Dios, de verdad que ellos nunca lo habían escuchado. Y a veces es muy triste cómo la vida de tus amigos se acaba y nunca pudiste sacar el tema de Dios a la mesa. Compañeros de trabajo que tienen necesidad y entre risa y risa están sacando todas sus debilidades y tú nunca mencionaste a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo una vida común. Que no te dé pena levantar tu fe y levantar a otra gente en fe. Amén. La verdad es que no quiero ser muy tardado, simplemente quiero que sus corazones se quede el poder cambiar nuestro estilo de vida. Inclusive en la iglesia, no seamos apáticos en la iglesia. Llevamos tanto tiempo, yo se los digo porque inclusive a veces con conversaciones con papá les digo, es que a veces estar en la iglesia se vuelve una rutina. Vas, sirves, te levantas, la vida es una rutina. Estamos acostumbrados a las rutinas porque las rutinas son seguras para nosotros. Entonces, el sábado vas a la iglesia, el domingo vas a la iglesia, el miércoles vas a la iglesia, el viernes tienes que ir a la iglesia y tienes, ya no es vas, ya es tienes. Y si no les ha pasado, ojalá un día tengas el compromiso de servir con Dios y que estés involucrado en el ministerio y tengas que ir a la iglesia a servir. Entonces vamos a levantarnos con una actitud diferente, como una iglesia distinta, a compartir del amor de Dios. ¿Saben? Hay una historia muy burda, bueno, no voy a mencionar nombres, pero hay una historia muy famosa donde el personaje principal de la historia ve a una persona que está en la calle y literalmente lo que cambia el rumbo de la persona que estaba en la calle es como el personaje principal de la historia voltea a verlo y le da propósito. Y no viene en la Biblia, es un cuento muy burdo para niños, es una historieta. Cómo la persona lo vio y le dio propósito y vio propósito en él. Y al final de la historia realmente el que termina siendo el personaje principal es la persona que estaba tirada en la calle y que alguien vio el propósito en él. Y realmente creo que Dios ya vio tu propósito, Dios ya te lo dio, por eso estás aquí. No estás aquí por coincidencia, estás aquí porque Dios vio algo en ti. Dios te amó, Dios te rescató y ahora tú estás aquí, pero ahora tú ¿qué vas a hacer estando aquí? ¿Vas a ir a darle ese propósito a alguien más? ¿Vas a quedarte igual? Inclusive nuestros hermanos, mis hermanos, tengo la bendición de que mi familia sea creyente y ama a Dios, pero mucha familia no lo es. ¿Y qué hacemos en las pláticas? ¿Amamos?
¿Abrazamos o hacemos ojo por ojo, diente por diente? Si tú me haces, yo te hago. ¿Qué estamos haciendo con la gente a nuestro alrededor, con nuestros amigos, con nuestros jefes? ¿Estamos siendo empáticos con la gente que está en necesidad? Estoy seguro que nos ha pasado, vamos a un Oxxo y hay una persona afuera. Cuando ya ni siquiera, es más, en los semáforos hasta le aceleras al carro para que no sea incómodo pararte. Porque no somos empáticos, pero Dios nos llamó a ser empáticos. Dios nos llamó a amar, a ver propósito en la gente, porque Dios ya vio eso en nosotros y tenemos la bendición de estar aquí porque alguien más te compartió de Dios. Ahora necesitamos salir a compartir del Dios que nos ama, del Dios que tiene cosas preparadas para nosotros. Ser una iglesia diferente, ser hijos de Dios distintos. Inclusive en el mero cristianismo que vivimos hoy en día, ni siquiera estamos hablando del mundo en general. En el mero cristianismo hay indiferencia. Son muy iguales todos. Por eso un día ves una congregación que está sana y su doctrina es sana y predican la Biblia, y a los 2 años ves cómo la iglesia se transformó en otra cosa que ya no es la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque somos muy iguales en todo. Porque buscamos estar al día, pero realmente ¿qué es lo que nos diferencia en la vida? Y nunca falta una persona que viene y diga: esta iglesia está llena de Dios. Y no es una iglesia con luces, no es una iglesia con humo, no es una iglesia con el predicador más en tendencia. Eso no es la iglesia. La iglesia es esto. Entonces, quédense con eso en su corazón y vamos a tratar de ser diferentes en la vida. Ya mencionamos distintos y tú te puedes ir a todo el libro de Hebreos 11, habla de personajes de fe. Yo nada más mencioné 4. Hay muchos personajes de fe, la Biblia está llena de personas de fe. Inclusive hay una canción que me gusta bastante que dice: al tocar el borde del manto del rey. ¿Por qué? Porque la persona que venía con el flujo y toca a Jesús cuando va caminando, ¿qué hizo Jesús? ¿Fue indiferente? Ni siquiera la vio y no fue indiferente. Y nosotros con nuestra visión podemos ver cosas y aún así ignorarlas. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús para nosotros? ¿Es una vida ordinaria? ¿Un niño en una iglesia predicándole a los sacerdotes es una vida ordinaria? Les pregunto, ¿lo vemos hoy en día? No, no es una vida ordinaria. Jesús no fue ordinario. Jesús fue mucho más allá de lo que algún día vamos a poder ser. Por eso todos los días tenemos que levantarnos a buscar ser lo más parecido a Cristo. En la escuela donde yo estaba había algo que se llamaba el carácter de Cristo del mes. Y todos los meses había un carácter de Cristo distinto que tienes que practicar, y a veces era amor, a veces era paciencia. Y creo que eso no aplica para niños chiquitos, eso aplica para nosotros adultos que vivimos día tras día con distintas cosas. ¿Y cuál es el carácter de Cristo en tu vida? Amor. ¿Qué ve la gente en ti? A veces ya nomás te ven y a todos nos pasa, a veces ya nomás te ven y dicen: ahí vienes a tirar pleito. Y sí, ando bien, yo le digo: mi mamá, ando bien pleitoso, ma. Es que digo el trabajo, ando bien pleitoso. O sea, ¿por qué? Porque la gente que ve en ti, hay días cansados, hay días frustrados, hay días donde no quieres saber de nada, pero Dios está llamándonos a cambiar, a abrazar a la gente, a amar, a entender que todos están con situaciones en la vida y Jesús estaba con situaciones. Imagínense Jesús cuando Dios le dijo: vas a ir a morir a esa cruz. ¿Qué Jesús, qué creen que se puso feliz? Sí, que me claven. Claro que no. Jesús sufrió. Imagínense la tormenta de todos los pecados de la humanidad sobre Jesús en la cruz, siendo humillado, el dolor que estaba pasando. ¿Y ustedes creen que eso es una vida ordinaria? Entonces no estamos llamados a vivir una vida ordinaria, estamos llamados a ser diferente, a cambiar, a impactar. Y esto es algo muy importante, no nada más una persona de 20 años que tiene toda una vida por delante está llamada a eso, todos estamos llamados a eso. Puedes impactar a tu familia, a tu matrimonio, a tus padres, a tus hermanos, a la edad que tengas, a tus jefes. Puedes impactar empresas, puedes impactar, ¿cómo? Con la justicia de Dios. La gente no vive en integridad, pero cuando tú llegas hay algo diferente que la gente dice: no, esto no más, porque tú marcaste un parteaguas en la vida de las personas. Entonces quiero que se queden con esto en su corazón, que reflexionen, que mediten, que se vayan a Hebreos 11 y lean todos los seres de la fe. Y de verdad no quiero que esto se quede como una predicación nada más, es muy concisa, no me va a tardar más, pero quiero que realmente al salir de estas puertas, ahora cada que vean la vida y cada día que despierten, que Dios nos permita despertar, podamos ver la vida diferente y podamos ser agradecidos
podamos ver la vida con propósito y recordar que el propósito de Dios no es aquello que nuestra mente nos dice que es. El propósito de Dios está escrito aquí y es nada más y nada menos que llevar el evangelio a la vida de las demás personas, impactar, hacer discípulos. ¿Cuántos alguna vez han discipulado a alguna persona? A ver, levanten su mano. ¿Los demás nunca han discipulado a una persona? Hay mucho que hacer, hay mucha gente hay gente que quiere ser discipulada. No tienes que buscar. Hay gente que simplemente te busca para platicar, para que tú les des un buen consejo, porque su vida está llena de pensamientos negativos, porque su vida está llena de situaciones difíciles y nada más te buscan para tener un tiempo de paz. Eso sé en las demás personas. Si no has tenido la bendición de hacerlo para las demás personas, hazlo. Cuando una persona se abra a tu corazón, no seas duro, sé empático, abraza, disipula, háblales del amor de Dios. Un día esa semilla que tú siembras en esa persona se va a ver reflejada en otra más y eso va a ser a causa de lo que tú sembraste.